Iglesia de Jesucristo Pacto Eterno presenta lo mejor del trigo. Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos del Ministerio Pacto Eterno. Sean bienvenidos todos a esta transmisión maravillosa, gloriosa, edificante. Y también damos la bienvenida a todos los que nos conectan a través del YouTube, hermanos de otros rediles y amigos que nos sintonizan a través de esta plataforma. Bienvenidos. Recuerde, somos Iglesia Jesucristo Pacto Eterno y nuestro número de teléfono es área 720-490-5760. Una vez más, área 720-490-5760. Hoy nos vamos a ocupar, hermano, de un punto. Bueno, todo es importante en las Sagradas Escrituras. Si quedó escrito es porque es importante. En algunas ocasiones nosotros miramos, hermano, que miramos todo lo que pasa alrededor o en torno a la vida del vecino, del hermano, del prójimo, y que a veces en nuestra vida no pasa nada. Y a veces se debe porque nosotros no fomentamos, no instruimos, no contamos, no platicamos a manera de testimonio a la familia, a los amigos, a los hermanos. Dios hace cosas en nuestras vidas, en la vida de nosotros, hermano. Hay cosas que suceden y cosas que Dios inclusive nos ha prometido. No que tengamos que mirar a Dios, pero viene un hermano con una palabra de vida, con una palabra de esperanza, con un mensaje de parte de Dios para nuestra vida, y a veces nosotros no lo atendemos. Fíjense que hace muchos años, hubo una campaña en Guatemala. Yo era muy niño. Y mi mamá, llegó a Guatemala el hermano Manuel Bonilla. Y me dice mi mamá, vamos a saludar al hermano Manuel Bonilla, y me tomó de la mano. Y entonces mi mamá saludó al hermano Manuel Bonilla de México, y luego se me quedó mirando. Yo era niño todavía, y yo me le quedé mirando y le dije: Dios le bendiga, hermano Manuel Bonilla, le dije yo así. Y me dijo: Dios le bendiga, hermano pastor, me dijo. Y yo era niño, y yo siempre guardé esa palabra que me dijo ese hermano. La guardé en mi corazón, fíjese. Y no hace mucho me empecé a acordar de eso que me dijo el hermano Manuel Bonilla. Bueno, y ahorita ya llevo 44 años de ser pastor. Entonces, pero en ese tiempo yo tenía 8 años más o menos. Se lo cuento para que usted mire que a veces decimos cosas sin saberlo. Puede ser que el hermano lo dijo solamente por un saludo, pero sin darse cuenta me dijo algo que llegó a suceder en mi vida. Y así encontramos personajes en la Biblia a quienes Dios les ha dado ciertas bendiciones y no las han sabido explotar.
Y tenemos el ejemplo de versos que nosotros repetimos, como aquel que dice: al que mucho se le da, mucho se le demanda, ¿verdad? Eh, Al que tiene se le dará más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Pero mirando esa base de que Dios nos ha querido dar, hermano, y a veces nosotros rechazamos esa bendición. Mire el entorno de la vida de Moisés. Dios había venido trabajando en la vida de Moisés para que cuando él estuviera adulto, poderle hablar. Como dice la escritura, ¿verdad? Hablaba cara a cara con Dios Moisés. Vamos a tener que explicar eso, ¿verdad? Porque no es así como le dijera yo, como nosotros lo imaginamos. Porque nadie ha visto a Dios jamás, ni le podrá ver. Tenemos que explicar qué fue lo que miraba Moisés cuando hablaba con Dios. Pero ese no es el tema. El tema es que el Señor vino guardando a Moisés desde niño. No vamos a entrar en detalles, pero Dios lo estaba llamando y Moisés no quería. Lo mismo también a Gedeón. Dios lo estaba llamando y Gedeón ponía pruebas a ver si era Dios. Imagínense el que le estaba hablando. ¿Cuántas cosas nos ha ofrecido Dios? Tal vez no bajo el mismo cuadro de experiencia como el Moisés y Gedeón, para mirar, pues, ¿verdad? De que sí han habido personajes a quienes Dios les ha querido dar, pero que no lo han sabido explotar. Como por ejemplo a nosotros ya nos dio el llamamiento. No sé si nosotros estamos explotando el llamamiento que Dios nos ha dado. Porque si lo hemos recibido, hermano, tenemos que explotar ese llamamiento. Ahora, si Dios no nos lo ha dado, pues tenemos que ser sinceros con nosotros, ya no con Dios, sino con nosotros. ¿No será que nosotros la estamos inventando? ¿No será que solamente fueron cosquillas las que sentimos o un deseo profundo? Porque en la Biblia miramos que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces, para ir metiéndonos más en el tema, tenemos que encontrar una base importante, y esa base yo la encontré en el capítulo 35 del libro de Génesis. Y me llama la atención a mí cuando Benjamín nació. Todos hemos hablado de esa experiencia que tuvo Raquel, Jacob y Benjamín. Bueno, Benjamín era niño, estaba inconsciente, era inocente, estaba naciendo, estaba mirando los primeros rayos de luz en su vida. Pero aquí encontramos algo bien importante, hermano. Dice en el capítulo 35 de Génesis, verso 16, después partieron de Betel, y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, que es Belén, ¿verdad? Cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto, y aconteció como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, está en paréntesis, pues murió.
llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Y así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Bueno, ya nos han explicado anteriormente que Benoni quiere decir tristeza o hijo de mi tristeza. Y que Benjamín quiere decir hijo de mi diestra, hijo de mi poder, hijo de mi fuerza, hijo de mi fortaleza. Pero, como le dijera yo, en español se oye Benjamín. Pero cuando lo llamaban a él entre sus hermanos, no se oía la palabra Benjamín, sino que se oía en español, se oía hijo de mi poder, ven para acá, hijo de mi poder, ven para allá, hijo de mi diestra, haz esto, hijo de mi fuerza, levántate, tú no estás enfermo, tú no estás débil, tú eres poderoso. Bueno, así se oía, pero, como le dijera yo, fue creciendo el niño y como era el último, pues otros tenían que hacer, 11 hermanos tenían que hacer los quehaceres de la casa. Y el hijo de mi poder, el hijo de mi fuerza, el hijo de mi fortaleza, no hacía nada. Y eso se pega, fíjese hermano. Un pastor que no hace nada, que no evangeliza. Si no evangeliza a él, ¿cómo van a evangelizar sus discípulos? Amén. Si Benjamín no hacía nada, ¿cómo iban a ser? ¿Cómo iban a ser emprendedores sus hijos? Imagínense, fue un niño mimado, no aprovechó todas las ventajas que Dios le dio a ese muchacho. Número uno, su mismo nombre debió ponerlo en acción. Como dicen los muchachos, ¿verdad? Su mismo nombre debió ponerlo en onda, en actividad. Porque a veces, hermano, se pueden tener nombres bonitos. Hay personas que tienen nombres bonitos, pero que en la vida espiritual no hacen nada. Como por ejemplo, si alguien lleva el nombre Jesús, imagínense ese nombre, ¿cómo le dijera yo? Y es chupador, parrandero, come cuando hay, chupahuesos, pepenachencas. Imagínense, llevando el nombre de Jesús. No le luce llevar el nombre Jesús, porque el verdadero Jesús no era así, pues, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, hermano, si nosotros, como le dijera, hemos recibido esa bendición, deberíamos de explotarla, deberíamos ponerlo por obra. Recuerde que los nombres son funciones. Los nombres son funciones. Por eso, si usted no actúa hoy en este tiempo con ese nombre, el Señor tiene preparado para usted un nombre nuevo. Y en ese nombre nuevo que solamente usted debería conocer ya. Ese nombre nuevo solamente dice que no lo conoce nadie más, solamente el que lo recibe, dice el libro de Apocalipsis. Y entonces, en base, ¿no será que ese nombre es el que está inscrito en el libro de la vida y no el nombre que llevamos por gusto? Bueno, como que nuestro nombre nos debe de ministrar, hermano, nos debe de levantar, nos debe de hacer actuar, pues, ¿verdad? Y entonces aquí dice que Jacob dijo, no se va a llamar tristeza, imagínense, porque en español
Benoni se oye bonito, pero en arameo se oía feo, hermano. Imagínense. En español se puede oír bien, pero en arameo se oye tristeza. Entonces, y así como le narré cómo se oía cuando le llamaban Benjamín, también se oía feo cuando si no le hubiera cambiado el nombre Jacob, le hubieran dicho tristeza, ven para acá, tristeza, ven para allá, tristeza, haz esto, tristeza, tráeme aquello. Así se oiría. Pero, pero el asunto es la base, hermano, que Jacob fundamentó en la vida de Benjamín. Y mire, llevando estos atributos en su nombre, hermano, fíjese que cuando llegaron a los hijos de Jacob a comprar grano, cuando habían ya 2 años de hambre en todo el mundo, llegaron a comprar grano a Egipto. No voy a hablar de toda la faena, de todo el encuentro, pero cuando llegó Benjamín, que dijo José, no van a mirar mi rostro hasta que me traigan a Benjamín. Y dejó en la cárcel a Simeón. Imagínense, cuando llegó, solo con su presencia, Benjamín liberó a Simeón. O sea que ese nombre liberaba en el Antiguo Testamento, sacó de la cárcel a su hermano Simeón. Y luego recibió un beso. Y luego en la mesa recibió 5 veces más. 5 veces más comida que sus hermanos. 5 porciones más. Y no solamente eso, José le dio a sus hermanos un vestido, a él le dio 5 vestidos. Es el hombre de los 5 vestidos en el Antiguo Testamento. Y no solamente eso, le dio 300 piezas de plata. Imagínense, eso era lo que generaba solo la presencia de Benjamín. Benjamín no tenía que pedir. Benjamín, su nombre generaba fuerza, generaba comida, generaba libertad, generaba riqueza. Hermano, ¿cómo? Imagínense que iba a llevar 300 piezas de plata de regreso a su casa. Entonces, cuando nosotros ejercemos bien nuestro llamamiento, ¿cuánto podemos generar, hermano? Y ahorita, si nosotros no tenemos cuidado, podemos estar generando negativamente. Podemos estar generando tristeza, podemos estar generando miseria, podemos estar generando pleito, podemos estar generando duda, podemos estar generando pobreza, podemos estar generando cosas negativas, aún con el ministerio. Mire, yo quiero que usted se ponga un momentito, amigo del ministerio que me está escuchando, oveja de otro redil, ¿qué está produciendo usted en el evangelio? En la iglesia, ¿qué produce? Produce enemistades, produce pleitos, disensiones. ¿Qué es lo que produce? Y eso es a nivel oveja, pero a nivel pastor, ¿qué está generando? ¿Qué estamos generando nosotros? A veces nuestras ovejas están, hermano, generando la presencia de Dios y nosotros estamos generando, hermano, ¿cómo le dijera yo? Pobreza espiritual.
tengamos mucho cuidado porque hemos sido llamados para bendecir. Fuimos llamados para generar. No sé cómo está usted en su ministerio, si está generando lástima o está generando lo que Benjamín tenía que generar. Y mire, y son muy pocos los que se destacan, hermano, de la tribu de Benjamín. ¿Quiénes fueron los más destacados de la tribu de Benjamín que la Biblia menciona? Bueno, el profeta Samuel era de la tribu de Benjamín. Saúl, el primer rey, imagínense, venía de los lomos de Benjamín. A ver, ¿quién más? Mardoqueo, Pablo. Bueno, imagínense qué nombres destacados. Mardoqueo, el apóstol Pablo, hermano. Pero en cambio, la tribu de Judá, mire a quienes produjo: a Caleb, produjo a Booz, produjo a David, produjo a Salomón, produjo a Ezequías, produjo produjo a Jesús, imagínense, la tribu de Judá. A ver a quién produjo más Benjamín, al amigo de David, a Jonatán. Eran pocos, hermano, eran pocos los que produjo, pero fíjese qué tremendo, hermano. Estaba mirando yo en la descendencia de Benjamín, que produjo, fíjese que produjo al primer Elías, al Elías de Jerusalén. De ese no había oído usted. Usted solo ha oído del Elías Tisbita. Allá en el primer libro de Crónicas, hermano, encontramos al Elías de Jerusalén. Llevaba buen nombre. Jehová es Dios, quiere decir Elías. Imagínense, y este Elías de Jerusalén no hizo nada, hermano, con ese nombre. Esto es primicia, ¿ok? Esto usted no lo va a encontrar en internet. Al Elías de Jerusalén. Gloria a Dios. Como dicen que Carlos López no tiene nada, por lo menos quiero aportar esta primicia a nivel mundial. Encontré al Elías de Jerusalén, no al Elías de Samaria, sino al Elías de Jerusalén. Mire cómo dice el capítulo número 8 del primer libro de Crónicas. Están hablando de la descendencia de Benjamín, y dice Ananías en el 24, Elam, Anatotías, Abdaías y Peniel, hijos de Sasac, a Samsera, Searías, Atalías, Jeresías, Elías y Sicri, hijos de Jeroam. Estos fueron jefes principales de familias por sus linajes y habitaron en Jerusalén. ¿Ok? Entonces, ¿dónde habitó ese Elías, descendiente de Benjamín? En Jerusalén. Pero ¿cuáles son sus hechos? ¿Cuáles son sus hechos? ¿Cuál es su inventario espiritual? ¿Cuáles son sus obras? Dice que era jefe, pero
pero no da detalles. En cambio, el Elías de Samaria, sí. ¿Cómo es? El Elías tisbita. Porque Elías el profeta, el que fue transportado, el que fue levantado, nunca estuvo en Jerusalén. Y ese Elías sí era habitante de Jerusalén, pero no hizo nada. Venía, era descendiente del hijo de mi poder, era descendiente del hijo de mi diestra, era descendiente del hombre de los 5 vestidos, era descendiente del hombre de las 5 porciones, era descendiente del hombre libertador de Simeón, era descendiente del hombre que consolaba a Jacob en su niñez, el compañero de Jacob, el que le daba vida, porque creía que José estaba muerto. Ahora, imagínense qué es lo que nosotros podemos generar. ¿Cuánto estamos generando, hermano? O cada día para atrás y para atrás como el cangrejo negro. Imagínense. Antes levantábamos nuestras manos, antes ayunábamos, antes hacíamos vigilias, antes hacíamos matutinos, antes nos queríamos comer el mundo de una sola mordida, antes queríamos que todos se convirtieran a Cristo y ahora ni nosotros servimos para nada. Eso es lo que sucede cuando nosotros no ponemos por obra lo que podemos poner por obra. No sé si usted ya había visto al Elías de Jerusalén o no lo había visto, ni sabía que habían 2 Elías, ¿verdad? En la Biblia. Pastor, Dios lo bendiga. Amén. Pastores, amén. A todos los hermanos. Hermano Waldo de Longmont, pastor de Longmont, Dios le bendiga. Amén, pastor. Solamente para aportar entre los apuntes que hay que hacer ahí. Usted habló de varios varones, pero de la tribu de Benjamín salió a Esther. Y Mardoqueo y Esther, sí, algo. Y de la tribu de Judá, Ruth. Sí. ¿Verdad? La que era la esposa de Boaz, solamente como una aportación de que las mujeres también ahí les da cierta importancia, mucha importancia a la historia bíblica. Amén, sí. Pero poniendo la base, hermano, uno puede ser pequeño entre sus hermanos, pero generar cosas grandes. Pero es que Jacob tuvo un hijo valiente que se llamó Judá, punta de lanza. Tuvo un hombre misericordioso, pero Benjamín en su acto de presencia generaba muchas cosas. Y nosotros también, hermanos, solo con llegar podemos generar respeto. Solo con llegar, estar ahí, podemos generar armonía. Solo con estar ahí podemos generar trabajo, empleo. Solo por estar ahí podemos generar bendición. Porque el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Amén. Entonces, mi pregunta es, ¿verdad? ¿Qué estamos generando nosotros en el llamamiento? Porque tenemos que generar, hermano. Nosotros tenemos que generar. Porque si no generamos,
no vamos a desarrollarnos como Dios quiere que nos desarrollemos. Y imagínense que hubieron unos de la tribu de Benjamín que por sus hechos hicieron desaparecer la tribu. Esa tribu desapareció. Casi. Vaya que dejaron vivas a algunas mujeres para poder levantar descendencia de ahí. Pero ya la tribu ya no fue auténtica. Ya fue cruzada con sus otros primos, con sus hermanos. Dejó de ser auténtica la tribu. Porque las otras 11 tribus le levantaron descendencia. Mire qué tremendo eso, hermano. Trae consecuencias en que le maten, que no hayan varones en una tribu, que no hayan varones en una nación, en un país. Fíjese que hace 30 años pusieron una ley en España que no podían tener muchos hijos los españoles. Y ahora son escasos los soldados en el ejército de España. No hay jóvenes para la milicia. Porque sería feo, ¿verdad? Que solo las mujeres fueran al servicio militar en España. Y así sucedió en la tribu de Benjamín. Se acabaron todos los varones. La tribu que Jacob dijo, hijo de mi diestra, hijo de mi poder. Estos fueron los que debieron acompañar a la tribu de Judá para tomar la tierra prometida. Pero en vez de que lo acompañara Benjamín, lo acompañó Efraín, su sobrino, la tribu sobrina. Cuando nosotros no ejercemos de acuerdo a lo que hemos recibido. Allá en el libro de Génesis, Pastor Carlos, también tremendo que cuando Jacob está bendiciendo a sus hijos, ¿verdad? Le dice el lobo, parece que no, si no estoy muy equívoco, lobo arrebatador, le dice a Benjamín en el 49 de Génesis. De Génesis, sí. Como que eso también tendría que ver bastante, pastor, con lo que le pasó a la tribu en el tiempo de los jueces. Sí, es que es importante, hermano, porque por no ejercer lo que se debe de ejercer, se hacen otras cosas. Sí, ves. Sí. Qué importante es, hermano. Bonita primicia la de Elías, pastor, porque sí es bien interesante el que se vea que no hizo mucho, ¿verdad? Y que el otro sí tenía bastante en su historial. Amén, Qué Pastor feo, Carlos. qué feo tener llamado y no tener nada en su historial uno, ¿va? Sí, hermano, de verdad, cuando yo iba de aquí para allá, de Estados Unidos para allá, iba a visitar a las maestras que nos cuidaban en la escuela dominical cuando éramos niños. Y las maestras decían, yo fui maestra de Carlitos López, decía. ¿Ve? Y dicho sea de paso, esta semana partió a la presencia del Señor el pastor Isaías Flores, era pastor de mi papá. Y volví a los 10 años y hicieron una reunión de pastores y hablamos acerca de los 5 ministerios ahí en la iglesia La Fe. Y decía, no, yo fui pastor yo soy el pastor de Carlos López, decía el hermano Isaías. No, decía
el pastor Hugo Lima, yo fui pastor de él, y el Cía Reyes también decía, no, este fue director de jóvenes en mi congregación, decía el pastor, el Cía Reyes. ¿Ve? Pero qué bonito lucir así a alguien, ¿verdad? ¿Ve? Y si hubiera sido un gran delincuente, nadie me hubiera conocido, nadie hubiera querido decir que me conoce, ¿verdad? Pero qué bonito es mirar que uno participó en el proceso de crecimiento de alguien que le sirve al Señor. Que ahora son pastores, que ahora son directores de servicio, que ahora son maestros en el cuidado de niños, muchas cosas, pues, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos generando nosotros en este tiempo? Mano Alfonso, iba a decir algo. Sí, pastores. De las coronas que tenemos, ¿va? Cada quien tiene su propia corona, pero la verdad que si no trabajamos no vamos a tener las perlas alrededor y nos pueden quitar la corona. Es algo similar a lo que estaba diciendo el pastor Carlos, ¿va? De que si no trabajamos, otro nos puede venir a quitar la corona, ¿va? No vamos a tener el privilegio de tener perlas alrededor de la corona, que es la que necesitamos para que el pueblo se levante. Sí, como que la corona no es, como le dijera yo, no es un regalo, es una recompensa. Uh-huh. Es producto de las obras que no nos la ponen sin hacer nada, ¿verdad? Por eso el apóstol Pablo decía, he guardado, he acabado la carrera, decía, he guardado la fe. Por lo tanto, me espera la corona de justicia. Entonces, como que eso se recibe después. Primero las obras, primero el llamamiento, primero el trabajo para merecer la corona. Amén. Amén. Que aquí no nos coronan primero, aquí nos dan un llamamiento para que generemos. Aleluya, gloria a Dios. Y yo sé que, hermano, cuando nuestros oyentes, los que nos escuchen este tema, les va a preocupar, porque la pregunta principal es, ¿qué estamos generando? Ese es el punto. ¿Estamos generando o no estamos generando? Si estamos generando cosas positivas en el ministerio o no. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Pastor Carlos, Dios te bendiga. Amén. Orlando Calderón, estaba viendo yo los hechos de la tribu de Benjamín, ya en el libro de los jueces, capítulo 20, ¿verdad? ¿A qué se debió? Es una pregunta. ¿A qué se debió el desvío de la tribu de Benjamín a cometer tal hecho? Si lo había declarado Jacob, el hijo de su poder, el hijo de su diestra, ¿dónde se torcieron ellos? Quiere decir que puede haber que alguien que ha trabajado, que le ha servido a Dios por años, y al final también pueda decaer en situaciones negativas, como cayó Benjamín en el libro de los jueces. Pero ¿dónde estuvo el punto? O sea, si era una tribu poderosa, porque era el de la diestra, el del poder, era, por ejemplo, o sea, era realmente, Benjamín era la fuerza, era la fortaleza de Jacob. ¿Dónde estuvo el error ahí?
Mire, el mismo, no, es que no es historia, hermano, es un hecho que puede estar sucediendo hoy, por ejemplo, su origen está, mire pues, su origen está desde que la muchacha sale. Miremoslo bien, jueces, ¿qué estás mirando? 20, ¿Ah? jueces 20, capítulo 20. Vaya, miren pues, miremos jueces 20, ¿verdad? Sí. Si ustedes ven, ahí hay Parece alguien que desde el 19, pastor. ¿Ah? Parece que desde jueces 19, si no estoy equivocado. Sí, Ajá, desde el 19. sí, es que allí miramos a una persona que se sale de su esfera. Sí, pues. ¿Cómo es que llega a vivir a Belén? Un levita y su Si ellos no concubina. tenían que estar en Belén. En Belén tenían que estar los judíos. Cuando nosotros agarramos, el camino puede ser bueno, pero no es el camino ese para nosotros. Es camino para los judíos, es camino para otros creyentes. Vivir en Belén es para los judíos, no para los benjaminitas. ¿Verdad? Claro. Bueno, gloria a Dios. Y entonces dice, vamos a mirar aquí lo que pregunta el pastor Rolando. En aquellos días, dice, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina. ¿De dónde? De Belén de Judá. Ajá, vaya. Y dice, y su concubina le fue infiel y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. Y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerle volver, y llevaba consigo un criado y un par de asnos, y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Viéndole el padre de la joven, salió a recibirle gozoso, y le detuvo su suegro, y el padre de la joven quedó en casa 3 días, comiendo y bebiendo y alojándose ahí. Bueno, miremos que se salió, ¿ok? Y se fue a donde ya no tenía que estar. Y no para añadir, sino para perderse. ¿Qué hacía en esos días? Beber, dormir, huevonear, haraganear. Sí, pues. ¿No? O sea, no. No, con su marido generó infidelidad. Y en la casa de su padre, perdición. Y dice, al 4.º día, cuando se levantaron de mañana, se levantó también el levita para irse. ¿Ok? Y el padre de la joven dijo a su yerno, conforta tu corazón con un bocado de pan y después os iréis. Y se sentaron ellos 2 juntos y comieron y ¿qué? Y bebieron. ¿Ok? Y el padre de la joven dijo al varón, yo te ruego que me quieras pasar aquí la noche y se alegrará tu corazón. Y se levantó el varón para irse, pero insistió su suegro y volvió a pasar ahí la noche. Al 5.º día, ¿ok? Entonces iban pasando los días y generaban en esos días. ¿Qué se generaba en esa casa? ¿Qué se generaba? Dinero, planes de crecimiento.
¿Qué era lo que había ahí en esa casa? Donde la cabeza no genera nada, no generan nada todos. Gloria a Dios. Entonces, hermano, no tenían visión de crecer. Eso fue lo que llevó a la tribu de Benjamín a violarla. Era una muchacha alegre. Gloria a Dios. Y es que más adelante como que se ve que también encubren el pecado, ¿va, pastor? Los Claro. benjaminitas. Los benjaminitas lo encubren. Sí. Tremendo. Bueno, entonces, hermano, el no generar, por eso les pregunto, estamos generando crecimiento, estamos generando vida, estamos generando paz. ¿O qué es lo que se genera? Ya no es generar, sino que es un degenere. Sí. Se degeneraron ahí. No solamente en la casa del suegro, no solamente ella, sino que también el padre, no te vayas y no te vayas, y reteniéndolo. Iban a trabajar los dos, iban al campo los dos, o en la casa chupando. Entonces nosotros tenemos que mirar, hermano, que si no genera la cabeza, es un degenere en la casa. Si el pastor no es generador de crecimiento, ¿qué van a buscar crecimiento las ovejas? Por eso nosotros tenemos que ir adelante. Por eso el pastor siempre no es arriero, es pastor. Y el pastor tiene que ir siempre adelante, en el ejemplo, dirigiendo. Amén. No eres vaquero, el vaquero va detrás de las ovejas, de las vacas, perdón. Es arriero el vaquero, tú no eres vaquero, tú eres pastor. Y tienes que ir adelante, con el cayado y con la vara, que es lo mismo, solo que en diferente posición. Bueno, yo creo que es suficiente por esta hora. Y vamos a darle gracias a Dios, agradecemos el favor de su atención y ojalá que haya quedado algo, pues por lo menos en su corazón, que haya quedado el Elías de Jerusalén, que no hizo nada como el Elías poderoso de Samaria. Padre, te damos gracias por este momento tan especial. Señor, permite que esta palabra quede grabada en el corazón de cada uno de mis hermanos. Señor del cielo, te pedimos que esta palabra produzca crecimiento, genere ensanchamiento, Señor, en tu obra, en cada uno de nuestros oyentes. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Iglesia de Jesucristo Pacto Eterno, lo mejor del trigo.